Muy buenos días, queremos nuevamente desearles que el Señor les esté bendiciendo y guardando a todos en este primer día de la semana. Y nuevamente también queremos compartir algunas meditaciones de la palabra de Dios, procurando concluir hoy con el tema que hemos venido considerando, que es Cristo a través del tabernáculo, y en estos últimos audios hemos estado meditando en las vestiduras del sumo sacerdote. Hoy vamos a hablar acerca del pectoral y de la mitra. Por eso vamos a leer en Éxodo capítulo 28 y versículo 15. Dice: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrerías en 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Y así va a mencionar las otras hileras, 4 hileras de 3 piedras cada una. Eran piedras preciosas. Y dice el versículo 22, harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los extremos del pectoral. Y los fijarás los cordones de oro en los anillos a los extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y lo fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. También iba a tener 2 anillos que se iban a colocar en la parte del extremo del pectoral, también a su orilla, para el lado del efod hacia adentro, también para poderlo amarrar al efod. Versículo 30 o versículo 29, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Ese era el propósito de ese pectoral principalmente. Versículo 30, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Versículo 36, ahora es la descripción de lo que iba a ser la mitra, que era como un gorro. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, por delante de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas de los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Tenemos la lectura hasta allí, confiando en la bendición del Señor junto con ella. Amén. Bueno, hemos leído la descripción que la Escritura da acerca de esas dos partes de las vestiduras del sumo sacerdote, que eran el pectoral, que es llamado aquí el pectoral del juicio, y consistía en como una especie de bolsa, porque era de cuadrado de 20, más o menos 25 centímetros de ancho y de largo, y era elaborado del mismo material del efod. En esas
esa característica oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y la función era que en ese pectoral se iba a incrustar allí 12 piedras preciosas que iban a ser grabadas con el nombre de las tribus de Israel, de los 12 hijos de Israel, y conforme a las tribus iban a ser allí grabados. Y que ese pectoral iba a ser puesto, por supuesto, en el pecho del sumo sacerdote. Y uno puede considerar esto, y realmente, como dice la escritura, de lo que eran las vestiduras sacerdotales, eran para honra y hermosura. Y uno puede imaginar la belleza de aquel pectoral sobre el pecho del sumo sacerdote. Y esto también tiene su significado aplicado al Señor Jesucristo. Y es maravilloso considerar esta hermosa figura allí, porque el pectoral representa en cierta manera al pueblo de Dios. Y el hecho de que tuviera ese pectoral allí en el pecho, como expresa allí, era porque él llevaba al pueblo en su corazón delante de la presencia de Dios. Y ese pectoral estaba unido a las hombreras del efod, y en la parte del otro extremo también estaba con anillos unidos así por esa trenza hecha de oro, anillos de oro. Y eso nos hace pensar en la comunión divina. Esos anillos hacen referencia a la comunión. Y en este aspecto consideramos a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio como gran sumo sacerdote. Él también nos lleva a nosotros en el corazón. Al estar ministrando en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, Él nos lleva en su corazón. Nosotros como pueblo suyo hemos sido así representados también allí, en ese pectoral del juicio. Era un pectoral que se llamaba del juicio porque se utilizaba para examinar la voluntad de Dios, porque dentro de ella, en esa especie de bolsa, se colocaba el urín y el tumín. Y no sabemos con precisión qué era esto. Sin embargo, algunos piensan que se hacía referencia a dos piedras más que eran colocadas allí, el urín y el tumín, y se utilizaban para consultar al Señor. Pero sí sabemos que esa palabra significa luces y perfecciones, urín y tumín. Y en eso también consideramos ese aspecto del Señor. Luces y perfecciones tienen que ver con la sabiduría, con la omnisciencia del Señor, el que todo lo sabe. La luz, el entendimiento y la perfección es lo completo de ese entendimiento. En Él están escondidos todos los misterios de la ciencia y de la sabiduría de Dios. Y es maravilloso que este bendito ser, siendo tan grande, tan excelso, de tanta honra, gloria y majestad, haya dispuesto llevarnos en su corazón. Eso nos hace pensar en el amor de nuestro amado Señor para con nosotros, al que nos amó de tal manera que entregó su propia vida, el rescate por la nuestra, al que nos amó y nos lavó con su sangre. Él es digno del honor y de la gloria. Y no solamente nos ha
salvado y rescatado de nuestros pecados por amor a nosotros, sino también que nos ha unido a Él. Hemos sido adheridos a su persona. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y eso nos hace pensar en la comunión que tenemos con Él. Nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y también nuestra comunión unos con otros. Es maravilloso pensar en ello. De modo que el Señor Jesucristo, cual sumo sacerdote, nos está llevando siempre delante de la presencia de Dios. Pero también sobre su cabeza estaba aquella mitra. Era un gorro blanco hecho de lino, y sobre la parte frontal de ese gorro tenía una lámina de oro donde estaba grabada la expresión santidad a Jehová. Y es maravilloso pensar en esto, lo que estaba sobre su cabeza, santidad a Jehová. De modo que eso nos hace pensar en su perfección. Él estaba llevando allí el pecado de todos nosotros, como hacía el sacerdote. Y dice la expresión que era con el propósito de hallar gracia. Él dice, y sobre su frente estará continuamente aquella mitra, esa grabadura, santidad a Jehová, para que obtengan gracia delante de Jehová. Nuestro amado Salvador nos alcanzó la gracia de Dios. De Él tomamos todo, gracia sobre gracia. Y nuestro Señor Jesucristo, por gracia hemos sido salvos por medio de Él. Hemos venido a disfrutar plenamente del perdón de nuestros pecados, de la vida eterna en Cristo Jesús. Y esa mitra allí nos hace pensar en esto. Y nuevamente del pectoral, pensamos que era de la misma obra que era el efod. Y pensando en eso, dice que era de oro. Y sabemos que eso habla de la divinidad. Y aplicándolo a nosotros también, por medio del Señor Jesucristo, nosotros hemos también recibido una naturaleza divina que está en nosotros. De azul nos habla de lo que es celestial. Nosotros también hemos sido bendecidos por medio del Señor Jesucristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. De púrpura, eso hace referencia a su realeza, y también nosotros, por Él, hemos sido hechos reyes y sacerdotes. El carmesí hace referencia a esa sangre derramada, y nosotros también por su sangre hemos sido limpios de nuestros pecados. Y lino torcido habla de su santidad. Nosotros también por medio de Él hemos sido santificados, hechos santos para Dios. Qué maravilloso es considerar todo lo que el Señor Jesucristo es para nosotros y lo que nosotros hemos venido a hacer a través de Él, en Él. De manera que dejamos esta meditación allí para seguir pensando en nuestro gran sumo sacerdote, con aquellas vestiduras que eran para honra y hermosura, para cuando Él se presentase delante de Dios, alcanzar para nosotros la gracia
de Dios. Que el Señor nos siga ayudando en esta mañana a seguir meditando en esta persona y que le haga prosperar su palabra. Amén.